Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el catolicismo. Se le llama sana doctrina a la enseñanza de las verdades bíblicas tal y como quedaron por escrito en la Biblia, sea que las entendamos claramente, parcialmente o se consideren un misterio, o sea, una verdad obvia, pero de la que aún no tenemos una completa explicación. El principio fundamental es, si Dios lo dijo, yo lo creo, y así es. Se le llama apostasía al pecado de apartarse de la sana doctrina bíblica, y se llama herejía al pecado de afirmar que Dios miente en algo específicamente declarado en la Biblia. Este testimonio es verdadero, dice la Biblia, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Aunque católico quiere decir universal y todo salvo es miembro de la Iglesia Universal y Apostólica, generalmente se le llama católico a todo aquel que ha sido bautizado, casi siempre como infante, en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sujetándose con ello a la autoridad absoluta del Papa, de sus sacerdotes y de los dogmas y mandamientos de su religión. Aunque califican de espurias y sectas a las religiones evangélicas, los católicos, como lo que sí son las sectas, creen que solo su religión es la verdadera, que solo sus miembros pueden ser salvos, que solo ellos tienen la interpretación correcta de la Biblia y que junto con la Biblia tienen autoridad infalible, lo que diga el Papa ex cátedra, o sea, cuando habla inspirado por el Espíritu Santo, y lo que dicen sus tradiciones religiosas. Thomas F. Coakley escribió: la Iglesia Católica existió antes de la Biblia. Le es posible existir sin la Biblia, puesto que es completamente independiente de ella. Hasta el Concilio Vaticano II, en 1959, se procuró evitar que los católicos leyeran la Biblia y solo estaba autorizada la Vulgata, o sea, la Biblia traducida al latín. Pero hoy todos los católicos pueden leerla en su propio idioma. Los católicos juran así: sabiendo que nadie puede ser salvo sin la fe que la Santa Iglesia Apostólica Romana sostiene, cree y enseña, ahora profeso que es la única iglesia verdadera establecida por Jesucristo, y a ella me someto a mí mismo con todo mi corazón. Creo firmemente todos sus artículos y rechazo y condeno todo lo que ella rechaza y condena. Aunque dicen que Pedro fue el primer papa, la realidad es que después del gran cisma en 1054 después de Cristo, entre Miguel Ceruleano, obispo o patriarca de Constantinopla, ahora Estambul, y la Iglesia Ortodoxa, y Leo IX, obispo de Roma y la Iglesia Romana, fue que al obispo de Roma, Gregorio VII, que vivió entre 1073 y 1085 después de Cristo, se le llamó por primera vez Papa, o sea, vicario, representante terrenal de Cristo y cabeza única de la Iglesia. Así, los católicos creen que los papas son los sucesores de Pedro apóstol y herederos de lo que interpretan que Jesucristo le dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea, Pedro y no Cristo, edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates será desatado, y los pecados que perdones serán perdonados. También creen en la Inmaculada Concepción de María, dogma que se adoptó en 1854, que es Madre de Dios, que es siempre virgen y autoridad perenne sobre su Hijo. Creen en su Asunción, dogma que se aceptó en 1950, y que ahora en el cielo es intercesora entre los humanos y Dios y corredentora con Jesucristo. El lema es: a Jesús por María, y con María todo, sin María nada, aunque dicen que a María se le venera y que no se le adora. Los católicos se hincan, rezan y piden milagros a imágenes inánimes, sordas e impotentes de palo, yeso, tela, etc., que son múltiples representaciones de María,
del Cristo crucificado y santos, asegurando que unos son más milagrosos que otros. Pero la Biblia dice: no harás ni te inclinarás ante imágenes, solo a Dios y en espíritu honrarás, adorarás, orarás y clamarás. Fue el Papa Pío XII quien declaró: con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta, o sea, ascendida, en cuerpo y alma, a la gloria del cielo. Luego se dice: el que está bajo la protección de María será salvo, el que no lo esté será condenado. Oh Virgen Inmaculada, estamos bajo tu protección y recurrimos solo a ti, y te imploramos que no permitas que tu Hijo amado, quien está irritado por nuestros pecados, nos abandone al poder del diablo. Tú eres mi reina y defensora, solícita de mi salvación. Pero la Biblia dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. También creen que la Iglesia, los sacerdotes y los santos son intermediarios entre Dios y los humanos, y que son capaces de otorgarles milagros y obras de supererogación, o sea, méritos que les sobraron a los santos después de ser salvos, para el perdón de sus pecados y de vivos y muertos en el purgatorio, lugar donde junto con rezos y sufrimientos pueden pagar aún por sus pecados. Los católicos tienen sacerdotes porque creen que en cada misa el sacerdote tiene autoridad de bajar del cielo a Cristo, y tras la transubstanciación, o sea, la conversión de la hostia y el vino en la carne y sangre de Cristo, en forma incruenta los sacrifica nuevamente por los pecados de vivos y muertos. A la hostia consagrada, o sea, el Santísimo Sacramento, se la debe de adorar. Los católicos practican 7 sacramentos. 5 son necesarios para ser salvos: el bautismo, que quita el pecado original y hace a la persona miembro de la Iglesia; la confirmación, que lo unge con el Espíritu Santo; la Eucaristía, que es comer la hostia a Cristo; la penitencia, que es el pago por el pecado para recibir la absolución; y la extrema unción. Los otros 2 son el matrimonio y la ordenación. Creen que solo el sacerdote puede perdonar pecados después de que el pecador se los confiesa, cumple la penitencia y el sacerdote le dice: yo te absuelvo. O bien, cuando moribundo, el sacerdote lo unge con aceite en párpados, orejas, nariz, labios, manos y pies, y lo absuelve de todos sus pecados. Así, sin el perdón del sacerdote y la Iglesia, todos se van condenados al infierno. Pero la Biblia dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo no tiene necesidad de ofrecer múltiples sacrificios, pues ofreciéndose a sí mismo con una sola ofrenda, nos hizo salvos y perfectos. La profecía dice: pero habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio?
Y la advertencia dice, si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Sal de en medio de ellos, apártate y no toques lo inmundo. Y yo te recibiré y seré para ti por Padre, dice el Todopoderoso. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.